Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar hoy un poquito de la elección óptima, ¿sí? Elección óptima o equilibrio del consumidor, ¿sí? La restricción por sí sola, pues, nos habla acerca de las posibilidades de consumo que tiene el individuo. La función de utilidad por sí sola, pues, nos muestra cuál es la utilidad que le reportan al individuo diversas cestas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a juntar esas dos cosas, ¿sí? Vamos a juntar esas dos cosas en un problema de optimización. Esto es elección óptima. También le dicen equilibrio. Pues hay varias formas de decirlo. Equilibrio del consumidor, ¿sí? Equilibrio del consumidor. Entonces, miren, el problema al que nos vamos a enfrentar es el siguiente. Vamos a tratar de maximizar una función de utilidad, ¿sí? Sujeto a mi restricción presupuestaria. Este va a ser nuestro problema. Entonces la función de utilidad puede ser una Cobb-Douglas, puede ser una CES, puede ser de sustitutos perfectos, de complementarios perfectos, pueden ser preferencias aseadas, todas las funciones que hemos visto anteriormente, ¿sí? A este problema se le conoce con el nombre de problema primal. Es un término que se utiliza muchísimo en programación lineal, ¿sí? Hablar del problema primal, del problema dual. Luego vamos a hablar sobre el problema dual. Entonces, miren, de este problema, que llamamos el problema primal, el problema de maximización de la utilidad, va a resultar o van a resultar las demandas marshallianas, ¿sí? Las demandas marshallianas, ¿sí? Lo vamos a hacer, inicialmente lo hacemos genérico y luego lo hacemos con ejemplitos, con números, pero para poder ver cuál es la relación que existe entre la demanda de un bien y los precios, la renta, las variables de las que depende. Las demandas marshallianas son funciones de demanda que dependen del precio de los bienes. Esto no es que está multiplicando, ¿sí? Es decir, x1 está en función de P1, P2, M, lo mismo que x2. Entonces las demandas marshallianas son las funciones de demanda que dependen de los precios y de la renta nominal del individuo. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿sí? Entonces de ese problema primal van a salir las demandas marshallianas. Entonces miren, vamos a empezar con el caso de los sustitutos perfectos. Cuando los bienes son sustitutos perfectos. Entonces miren en lo que se me convierte el problema.
Vamos a maximizar. Esta función sujeto a mi restricción de presupuesto, a la normalita. Ese va a ser mi problema. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los bienes son sustitutos perfectos, es decir, que cumplen la misma función, algunos textos traen ejemplos como lápices rojos, lápices azules, zapato izquierdo, zapato derecho, aunque hay algunos economistas que, digamos, no dan como la validez de ese ejercicio de los zapatos izquierdo y derecho. Pues, perdón, eso en el caso de los complementarios perfectos. Todavía no estoy metido allá. Aquí lápices rojos, lápices azules, mantequilla y margarina, que sean sustitutos. Tuve un lapsus mental ahí, el hijo de madre. Mantequilla y margarina. Para algunas personas puede ser leche de almendras y leche de coco. Sí, eso pues es de acuerdo a las preferencias, a los gustos de cada uno. Entonces, miren. Vamos a subir esto un poquito. Entonces, miren. Cuando los bienes son sustitutos perfectos, la forma de resolver esto es simplemente, lo voy a hacer genérico y luego hago un ejemplito con números. Lo que pasa es que genérico es mucho más bonito, por decirlo así. Entonces, miren, ¿qué hacemos en los sustitutos perfectos para hallar las demandas marshallianas? Es decir, para hallar x1 y x2. Miren, vamos simplemente a comparar el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Lo vamos a comparar con la relación de precios en valor absoluto, ¿sí? Esto puede ser mayor, menor o igual. Recuerden que la TMS, en este caso, pues en todos los casos, la TMS es igual a menos la utilidad marginal 1 sobre la utilidad marginal 2. ¿Sí? Es decir, la derivada de la función de utilidad con respecto a x1 y con respecto a x2. En este caso específico, si yo derivo esa función de utilidad con respecto a x1, me da menos alfa. El menos es de la fórmula, ¿cierto? Me da alfa, y la derivada de esa función de utilidad con respecto a x2 me da beta. O sea que la TMS de los sustitutos perfectos, que ya lo sabíamos, es menos alfa sobre beta. Si la pongo en valor absoluto, ¿sí? La pongo en valor absoluto, eso me da alfa sobre beta. Y la relación de precios, pues, como no conocemos todavía los precios, sé que es P1 sobre P2, ¿sí? Igual, si coloco eso, como lo que voy a comparar son los valores absolutos, estoy comparando simplemente la pendiente de la restricción presupuestaria con la pendiente de la curva de indiferencia. Entonces, miren, para este casito específico estoy comparando a alfa sobre beta, ¿sí? Lo estoy comparando con P1, P2. ¿Sí? Entonces aquí es donde viene digamos, el chiste del asunto. Miren, sí, vamos a ponerlo más allá.
Miren, pueden pasar tres cositas. Si el valor absoluto de la TMS es mayor que el valor absoluto de la relación de precios, es decir, si la pendiente de la curva de indiferencia es mayor que la pendiente de la restricción presupuestaria, entonces las demandas del individuo van a ser x1 va a ser igual a m sobre p1, ¿sí? Y x2 va a ser igual a 0, ¿sí? Si la TMS, repito, en valor absoluto es mayor que la relación de precios, el individuo va a gastar toda su renta en el bien x1, y esto es m sobre p1, y de x2 no va a consumir nada. Recuerden que son bienes sustitutos, cumplen la misma función. Entonces, en el caso en que dos bienes sean sustitutos y digamos que tengan la misma preferencia, finalmente la decisión termina dependiendo del precio. Si cumplen la misma función, ¿qué hago yo? Pues compro el más barato, ¿sí? Ese es el primer caso. El segundo caso es si el valor absoluto de la TMS es menor que la relación de precios, entonces se intercambian los papeles. El individuo no va a demandar nada del bien X1, del bien 1, y toda su renta la va a utilizar para consumir el bien 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si vamos a miren, ¿qué pasa si el valor absoluto de la TMS es igual a la relación de precios? Entonces puede pasar. El individuo podría elegir cualquier cantidad de x1, ¿cierto? Cualquier cantidad entre 0 y m sobre p1. O podría elegir de x2 cualquier cantidad entre 0 y m sobre p2. Pilas aquí con esto, ojo con esto. Esos dos eventos son mutuamente excluyentes. Es decir, si el tipo decide escoger cualquier cantidad de x1 entre 0 y m sobre p1, como ya eligió esa cantidad, va a la restricción presupuestaria y de ahí despeja x2. No es que vaya a elegir simultáneamente estas dos cosas. No. Ojo con eso, ¿sí? Digamos que son mutuamente excluyentes estos dos eventos. Escoge esto y va y lo reemplaza y allá el valor de x2. O escoge x2, va y lo reemplaza en la restricción presupuestaria y de ahí despeja x1. No es, ay, yo escogí 100 de x1, ay, 200 de x1. No. Como ya escogió 100 de x1, va a la restricción y de ahí despeja el valor que le corresponde a x2. Espero que eso haya quedado claro. ¿Sí? Enseguida hago un ejemplito. ¿Sí? Entonces, literal, cuando esto sucede,
Lo que pasa es que las curvas de indiferencia y la restricción de presupuesto quedan superpuestas. Entonces cualquier punto que se elija ahí va a ser el de máxima utilidad. Bueno, voy a pintar por aquí. Voy a hacerle como las grafiquitas aquí pequeñas a un ladito, al caso 1. Que la idea es que lo vean pues ahí también. Vamos a pintar el caso 1. Miren, tengo una restricción, ¿sí? M sobre P1, esto es M sobre P2. Entonces, en este caso, tengo una solución de esquina. Estoy hablando del primer casito, ¿sí? Esta es la gráfica del caso 1. El individuo escogió todo en X1, o sea que el tipo se paró aquí. Y por aquí va a pasar su curva de indiferencia. ¿Sí? Algo así. Luego la vamos a pintar bien bacana. Bien bacana no. Voy a pintarla un poquito más gruesa para que se vea. Miren, vamos a hacerlo aquí así. Entonces ella hace algo así. ¿Sí? Esa es la curva de indiferencia, esa es la que tiene la utilidad. Y la cesta óptima en ese caso pues se dio en este punto. Se dio en el punto M sobre P1, 0. Esa es la elección óptima de este señor. Ahora, miren el caso 2. Si es que esto no cambia de color, pues porque hace lo que le da la gana. Así es. Miren el caso 2. Aquí tengo mi restricción presupuestaria. M sobre P1. M sobre P2. Y ahora el individuo elige todo en X2. Es decir, que elige en esta esquina. ¿Sí? En esta esquina. Entonces, miren lo que les decía. Por aquí viene la funcioncita de utilidad. Miren lo que les decía. Si ustedes ven, es más inclinada la blanca que la morada o la magenta. Eso es lo que estamos haciendo cuando comparamos la TMS con la relación de precios. Comparando cuál de las dos pendientes es mayor o si por el contrario las pendientes son iguales. En este segundo caso, el individuo escogió 0 de X1 y toda su renta la utilizó para gastársela en X2. Ese sería el casito. Y vamos a pintar la tercera. Pintemos la tercera por aquí a un ladito. Yo sé que esto es un desorden ahí, pero no me gusta dejar como huecos ahí. Yo creo que tengo un problema obsesivo compulsivo con eso. Pero bueno, ahí le vamos haciendo. Miren. Miren lo que les decía del tercer casito. Esto es X1. Esto es X2. Tengo mi restricción de presupuesto. M sobre P1. M sobre P2. Esto es 0. El origen. Como la TMS es exactamente igual a la relación de precios, tienen la misma pendiente, entonces uno, uy, ¿cómo así? Entonces dice, de X1 escojo cualquier cantidad entre 0 y M sobre P1. Entonces uno dice, listo,
Vamos a hacer que este señor escoja, por ejemplo, m sobre 2p1, ¿cierto? Es decir, esto es m sobre p1, si le meto un 2 aquí abajo, pues estoy escogiendo la mitad. Entonces, como escogí la mitad, voy a la restricción y reemplazo, y eso me da el valor de x2, que en ese caso, pues porque me inventé ese valor, en ese caso de x2 escogería m sobre 2p2. Pruébenlo, ¿sí? Ustedes tienen la restricción, miren. P2 por x2, ¿cierto? Si escogieron de x1 m sobre 2p1, entonces ustedes vienen acá y el p1 por m sobre 2p1. Eso lo escogí yo. ¿Arbitrario? Sí. Se lo escogió lo que le dé la gana. Este p1 y este p1 se cancela. Esto es m igual a m medios más p2x2. Paso esto hacia allá. M menos m medios, casi siempre es m medios. Puede existir otro planeta donde dé otra cosa esa diferencia, pero aquí, en el planeta Tierra, es m menos m medios de m medios. Y paso este P2 al otro lado, es decir que esto queda x2 es igual a m sobre 2p2. Entonces, a eso me refería ahorita. Usted escoge el valor de x1 o el valor de x2 y va y lo reemplaza la restricción y eso automáticamente le da el valor de la otra variable. No es que los escoja simultáneamente, pilas con eso. ¿Sí? Entonces, en este caso especial, voy a borrar esto de aquí. En este caso especial, mis queridos amigos, suscriptores y gente que nos esté viendo, un saludo a todos. Mamá, estoy triunfando. Mamá, estoy triunfando. Bueno, ojo pues. M sobre 2P2. Listo. Ahora, literalmente, como las pendientes son iguales, estas curvas están superpuestas. Quiere decir que sobre esa restricción de presupuesto, por ahí pasa la función de utilidad. Miren, si esto me deja, lo voy a pintar así encimita, taque. Y esa es mi función de utilidad también. ¿Sí? Esos son los tres casos. A eso me refería con que las funciones están superpuestas. ¿Sí? Estamos. Bueno. A esas dos primeras, pues uno le llama soluciones de esquina. Generalmente están asociadas, la solución de los sustitutos perfectos están asociadas con eso. Que no me gusta decirlo pues así tan abiertamente porque hay una solución que no es de esquina, aunque pudo haber sido de esquina. ¿Sí? Me hicieron acordar de algo aquí. Estas dos son soluciones de esquina, esta es una solución de superposición. Ambas curvas están, ambas líneas rectas están superpuestas. Pero usted pudo haber escogido acá. Cuando la tasa marginal de sustitución y la relación de precios son iguales, usted también pudo haber escogido en esta esquina de x1, pudo haber escogido en esta esquina de x2. Porque literal, la condición le dice, escoja cualquier cantidad entre 0 y m sobre p1. Entonces, las esquinas también podrían funcionar. Pensé que iba a ser más corto este video, pero bueno, ya metí las patas, pero bueno. Voy a hacer un ejemplo para no dejar eso así como mocho. Tampoco aguanta. Miren. ¿Sí? Vamos a suponer que quiero maximizar esto. Esto es muy bonito. Por donde usted lo mire, esto es bien bonito. Sujeto a, vamos a suponer que tengo 50 de renta y los precios de x1 y x2 son 1 respectivamente. Miren que 50 es la renta, el coeficiente de x1 es 1, el coeficiente de x2 es 2 y representan los precios. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué sucede con esto. Calculemos primero la TMS sin ponerla en valor absoluto. Esto es, la derivada de la función de utilidad con respecto a x1 me da 2
Y la derivada de la función de utilidad con respecto a x2 me da 1. Esto me da menos 2. Entonces ven, miren qué bonito. ¿Se acuerdan cuando hablábamos por allá arriba de la TMS? ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que el individuo está dispuesto a sacrificar 2 unidades de x2 por una de x1. Es decir, que esta función de utilidad, miren los coeficientes. Este es 2 y este tiene un coeficiente de 1. ¿Sí? O sea que muestra una preferencia más marcada por el bien x1. Y eso nos lo refuerza la TMS. Porque dice, está dispuesto a sacrificar 2 unidades de x2 para consumir una de x1. Él estaría dispuesto a entregar 2 unidades de x2 para que le dieran solo una de x1. Pero bueno, sigamos acá. La TMS es igual a menos 2 y la relación de precios, ¿sí? Vamos a... Ouch. Y la relación de precios, ¿sí? Esto sería pues menos, pero P1 es 1, P2 es 1, esto me daría igual a menos 1. ¿Sí? Recuerden que en este caso de los sustitutos perfectos pues lo tomamos en valor absoluto. La comparación la hacemos en valor absoluto. Entonces si yo tomo el valor absoluto de la TMS y lo comparo con el valor absoluto de la relación de precios, la TMS me dio 2, ¿sí? Y la relación de precios me dio 1. Casi siempre se cumple, ¿sí? 2 es mayor que 1, o sea que se está cumpliendo el primer caso. La TMS en valor absoluto es mayor que la relación de precios en valor absoluto. Por lo tanto, ¿sí? Las demandas marshallianas para este ejemplito hipotético serían x1 es igual a m sobre p1 y x2 sería igual a 0 automáticamente. ¿Sí? Las pongo genéricas pues, para que se vayan acordando. Pero si somos pues, legales y reemplazo, x1 va a ser ¿cuánto? M, que es 50, sobre P1, que es 1, eso me da que consume 50 unidades del bien 1 y del bien 2 no consume nada. Ahora vamos a la función de utilidad. ¿Sí? Vamos a la función de utilidad a ver cuál es la utilidad máxima que le reporta a este individuo. Esta es la cesta óptima. Esto es lo que van a encontrar o van a ver por ahí en los libros de microeconomía que van a llamar cesta óptima. ¿Sí? Y son las demandas marshallianas en este casito. Listo, en este caso pues de maximización de la utilidad. Luego vamos a ver un problema de minimización de gasto del consumidor, que de ahí salen las demandas hicksianas, pero eso es otra cosa. Vamos a la función de utilidad. Entonces, la utilidad va a ser igual a 2 por x1, que es 50, más x2, que es 0. Quiere decir que la utilidad máxima de este individuo, 2 por 50 da 100. En este casito particular, la utilidad máxima de este señor es de 100 útiles y la alcanza consumiendo 50 unidades de x1 y 0 unidades de x2. Vamos entonces a ver si esto sube. Eso siempre me hace quedar mal. Vamos a ver. Listo, si esto sube un poquito. Entonces, la utilidad máxima es 100 útiles. Entonces, ¿qué voy a graficar? Miren, como ya conozco cuál es la utilidad máxima, ¿sí? Voy a la función de utilidad y en vez de u, reemplazo por la utilidad máxima que hallé, es decir, 100 es igual a 2x1 más x2. En este tipo de problemas no confundan, como las dos son líneas rectas, la función de utilidad y la restricción, no van a confundirlas, ¿sí? Una es la curva de indiferencia, que en este caso es la naranja, la que estoy pintando con naranja. Esta es mi curva de indiferencia correspondiente a la utilidad máxima, ¿sí? Y por otro lado,
tengo la restricción de presupuesto. La voy a pintar con magenta, que es 50 igual a x1 más x2. Esta es mi restricción y eso es lo que voy a plasmar o a pintar en la gráfica. Esa es mi restricción presupuestaria. Entonces ya tengo lo que voy a pintar y miren cómo queda la gráfica. Bueno, córrase pues, hombre. Esto no sube. Se tostó. Bueno, ya. Mírenla acá. Entonces voy a hacer lo siguiente. Miren. Esto debería estar quedando en blanco, pero no sé esto por qué. Listo. Ahora sí. X1, X2, este es el origen. Vamos a graficar primero la restricción presupuestaria con magenta. Listo. Cuando X1 vale 0, X2 vale 50. ¿Sí? Vamos a pintarlo aquí con magenta. Y cuando X2 vale 0, pues X1 también vale 50. Esta es mi restricción de presupuesto. Estoy respetando los colores que dije. Entonces, mi restricción presupuestaria con magenta. Vamos a pintar la curva de indiferencia con naranja. Cuando X1 vale 0, X2 vale 100. Perdonen la escala, es una escala asquerosa, pero yo sé que me entienden. Cuando X1 vale 0, X2 vale 100. Y cuando X2 vale 0, despejando de la curva de indiferencia X1, me da 50. ¿Sí? Es decir, aquí. Quedó muy feo, pues, pero vamos a ver si le hacemos. A ver. Vamos a ver si queda. Quedó peor. Vamos a pintar la discontinua a ver si de pronto. No. Nos pongamos a inventar ahí. ¿Cómo que es? Hagan un acto de fe que esos son curvas, son líneas rectas, perdón. Esa naranja tiene asociada una utilidad de 100, que es la máxima. En este puntico se encontraron una solución de esquina. En ese punto se encontraron las dos. ¿Sí? Pero es claro que la curva naranja tiene una pendiente más inclinada que la magenta. Esta es la cesta óptima que corresponde a 50,0. Y tengo lo que les decía ahorita, una solución de esquina. ¿Sí? Ahora, pueden ir a la restricción presupuestaria, ¿sí? Pueden ir a la restricción presupuestaria y verificar que, por ejemplo, el individuo agota toda su renta con esa elección. Miren, vamos a pintarla con magenta para que no desentonar. Voy a esta restricción presupuestaria y digo, bueno, tiene 50 pesos, dólares, yenes, rupias, rublos, lo que sea. Consume 50 unidades de X1 a un precio de 1. Aquí vamos a poner esto no se pone, eso es mañé, poner ese 1 ahí, pero es simplemente. De X2 consume 0, 1 por 0 da 0, 1 por 50 50. Quiere decir que en esa cesta el individuo agota toda su renta. Y la utilidad es la máxima posible, que es de 100 útiles en este caso. Les mando un abrazo gigante, espero que haya quedado claro. Seguimos con complementarios perfectos en la próxima. Un abrazo y gracias por estar atentos. Cuídense.